empezar. Buenas tardes a todos. Como ustedes saben, vamos a continuar con la clase que estábamos viendo, que es inmunidad mediada por el linfocito T, ¿sí? Entonces, ¿quién me recuerda qué es esto que tenemos aquí ilustrado? La sinapsis inmunológica. Bien, Mili, es la sinapsis inmunológica, que es la interacción entre un linfocito T y una célula presentadora de antígeno, ¿sí? Ya vimos en la clase anterior cómo es esta interacción, cuáles son las tres señales principales dentro de esta presentación antigénica. Y ustedes recordarán que, bueno, la primera es la presentación del antígeno como tal, que es la molécula de histocompatibilidad del péptido, el receptor de los linfocitos T, y en este caso el correceptor CD4. La segunda señal, ¿cómo se llama esta? De La de coestimulación. Exacto, la señal de coestimulación. En este caso es la interacción de CD28 con B7.1 y B7.2. Y la tercera señal, que es la señal de diferenciación, en la cual la célula presentadora de antígeno, dependiendo de la naturaleza de este antígeno y de cómo haya sido activada, va a producir algunas citocinas que favorecerán la diferenciación de nuestro linfocito T hacia los diferentes linajes, ¿sí? Por ejemplo, células TH1, TH2, TH17, T reguladores. Entonces, vamos a ver que dentro de estas señales de coestimulación existen diferentes tipos. Aquí está. Existen diferentes tipos de señales coestimuladoras. La clásica positiva que veíamos en la diapositiva anterior, que es regulada por CD28, en la cual esta se va a encargar de activar y favorecer la sobrevivencia de los linfocitos T. Recordaremos que si esta señal no existe, ¿cómo se vuelve esta célula? Pues anérgica. ¿Vale? Por otro lado, existen otras moléculas de coestimulación, pero que en este caso son moléculas de coestimulación negativas, o también llamadas moléculas de coinhibición, ¿sí? Una de ellas es CTLA4, la cual interacciona, al igual que CD28, con B7.1. Esta interacción es con mayor avidez que la de CD28 y da señales negativas, es decir, le dice al linfocito T activado, ya, deja de activarte y no respondas, ¿sí? ¿Esto a qué se debe? En primer lugar, es a regulación inmune. Como ustedes saben, y creo que ya lo habíamos dicho en clases anteriores, les voy a hacer un dibujo, la respuesta inmune se tiene que autorregular, ¿sale? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si la respuesta es de esta forma? ¿Quién me dice? Pues cuando los linfocitos se estimulan por un tiempo prolongado, llegan a expresar receptores inhibitorios como PD1, que es de agotamiento. Ok, pero si no estuvieran esos, pues nos morimos, ¿no? De inflamación crónica y incluso de autoinmunidad y pérdida de la tolerancia. Entonces, la respuesta inmune normalmente se tiene que regular, ¿sí? Doctora Ethel, ¿está por aquí? Aquí estoy. Ah, me faltó comentarle, tenemos ahora invitados aquí en el grupo que son nuestros nuevos alumnos de Medici, Graciela y Rafa, que Ok. me pidieron permiso para entrar a nuestras clases, entonces por aquí andan. Muy bien. Bienvenidos. Muy bien, Ya Muchas gracias, doctora. muy bien. Entonces, dentro de esta regulación, la respuesta inmune tiene que contraerse, o sea, disminuir en algún momento. Esto es gracias a estas señales de coinhibición como CTLA4. Nosotros aquí vemos cómo están interactuando una célula dendrítica inmadura con un linfocito T virgen. A partir de la interacción por la presentación antigénica y la interacción de la coestimulación de B7.1 con el CD28, esta célula se va a activar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que con el tiempo se va bajando automáticamente, digamos, la expresión de CD28 porque el receptor es endocitado. Entonces, lo que va a pasar es que al mismo tiempo va aumentando la expresión de esta molécula de coestimulación negativa, CTLA4, de tal forma que en algún momento este CTLA4 haga esto, disminuir la activación de los linfocitos T. ¿Quién me di- Bueno, hace poco fue la inhibición de este mecanismo de coinhibición o de coestimulación negativa fue merecedora de un premio Nobel. ¿Quién me dice en qué contexto?
A ver, chicos, de la maestría o de la especialidad, ¿en qué situación a mí, como médico, digamos, me convendría inhibir esta coinhibición? Para terapias de cáncer. Ajá, para terapias de cáncer, ¿sí? En el cáncer, los tumores se aprovechan de la regulación del sistema inmune. A los tumores les conviene tener al sistema inmune apagado. ¿Por qué? Pues porque tenemos constantemente un sistema de vigilancia que se va a encargar de eliminar células cancerosas. Los tumores han evolucionado junto con la humanidad, entonces tienen mecanismos para favorecer la regulación e impedir que el sistema inmune los ataque. ¿Qué es lo que se generó con la terapia de anticuerpos monoclonales? Pues que se pueden inhibir estas señales de coestimulación para que la respuesta inmune sea activada, ¿sí? O sea, inhibir la Ya inhibición. no te oímos. Ah, ¿ahora ya me escuchan? Sí, ahora sí. Ok. Inhibir la inhibición permite la activación de los linfocitos T para que ahora sí puedan atacar el cáncer. Estos tratamientos, como los inhibidores de CTLA4 y de otra señal de coestimulación negativa, que es PD1, han resultado muy útiles sobre todo en cáncer como el cáncer de pulmón o el melanoma. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, doctor. ¿No? Perfecto. Bueno, vamos a continuar entonces. Esta es la segunda señal. La tercera señal es la señal de diferenciación. Entonces, de acuerdo con esta señal de diferenciación, que son diferentes citocinas presentes durante el momento de la interacción de la sinapsis inmunológica, nuestras células vírgenes se van a convertir en las diferentes estirpes de linfocitos que hay. Esto sobre todo en el caso de los linfocitos T cooperadores o T helper, que por eso son TH. En el caso de las células citotóxicas, no está tan estudiada o tan caracterizada esta diferenciación en diferentes subtipos. Entonces, por ejemplo, si tenemos presente en el momento de la sinapsis inmunológica el factor de crecimiento transformante beta, que es una citocina reguladora, vamos a favorecer la activación de este factor de transcripción que se llama FOXP3. FOXP3 es el factor maestro que regula la actividad de las células T reguladoras. Entonces, esta activación hace que nuestra célula se convierta en lo que nosotros llamamos un linfocito T regulador, que es regularmente una célula autorreactiva que responde de forma antígeno específica y que puede producir moléculas inhibidoras o reguladoras como el mismo TGF-beta o como interleucina 10. Vamos a ver más adelante cada uno de estos diferentes tipos de células T, pero por ahora quiero que sepan la diferenciación. Por otro lado, si durante el momento de la interacción se produce de igual forma TGF-beta, pero ahora acompañado de interleucina 6, lo que se activa es el factor de transcripción ROR gamma T. Este factor es el que regula a las células TH17, que son células proinflamatorias, destructivas, relacionadas a muchas enfermedades inflamatorias o autoinmunes, y que, bueno, pueden producir interleucina 6, interleucina 17, interleucina 22. Los otros estirpes son los que se conocían con anterioridad, que son los clásicos. Las T reguladoras y las TH17 son relativamente nuevas de a principios de los 90. Entonces, cuando se produce en el momento de la interacción interleucina 12, lo que se va a activar es el factor de transcripción TBET, que es característico de nuestras células TH1. Estas células TH1, al igual que las TH17, son proinflamatorias y producen principalmente interferón gamma. Si hay interleucina 4, lo que se va a activar es el factor de transcripción GATA3, que es característico de nuestros linfocitos TH2, que se relacionan mucho con inmunidad contra el mintos, pero también con alergias, ¿sí? Estas células van a producir interleucina 4, interleucina 13, interleucina 9 e interleucina 5. Hay otro tipo de linfocitos reguladores que no son como tal nuestras clásicas células T reguladoras, que se conocen como células TH3 o células T reguladoras 1. En estas células no se conoce el factor de transcripción que regula la expresión de las citocinas. Sin embargo, se sabe que son células que después de la diferenciación mediada por interleucina 10 producen citocinas reguladoras como IL-10 o TGF-beta.
Entonces, estos son algunos de los tipos más estudiados de linfocitos T cooperadores. Hay otras que son las TH22, que no producen interleucina 17 y solo interleucina 22. Hay otras que son las TH9, solamente producen interleucina 9 y que se relacionan en inmunidad contra parásitos. Hay otras más descritas más recientemente que son las TH26, porque producen interleucina 26, etcétera. Por ahora, con que se queden con esta clasificación de estas citocinas, de estos estirpes de linfocitos T cooperadores, es más que suficiente. Vamos a ver algo muy importante, que es el papel de la interleucina 2 en la activación de los linfocitos T. La interleucina 2 es como la gasolina que se encarga de favorecer la proliferación de nuestros linfocitos T, ¿sí? Los linfocitos T producen de forma autócrina y de forma parácrina interleucina 2. Esta interleucina 2 puede actuar directamente en estos mismos linfocitos T o activando a los linfocitos T vecinos, ¿sí? Entonces, hay dos modalidades del receptor para la interleucina 2. Una de ellas es el receptor de moderada afinidad, en la cual el receptor está formado solo por una cadena gamma y por una cadena beta. Y tenemos otra molécula, que es el receptor de alta afinidad, que se expresa solamente en las células T activadas y con mayor intensidad en las células T reguladoras. Esta molécula que ya tiene la cadena alfa, que convierte al receptor en un receptor de alta afinidad, se conoce como CD25, ¿sí? Entonces, una vez que se expresa CD25, es que mi célula T ya está activada y que al ser de alta afinidad va a tener un alto consumo de interleucina 2. Si alguno de ustedes quisiera hacer un cultivo de linfocitos T, en el cual con antígeno o con estímulos policlonales quisieran que se activara el linfocito T y que proliferara, necesitarían añadir a su cultivo, por ejemplo, interleucina 2. Si no lo agregan, no va a haber la proliferación necesaria, ¿sí? Otra de las cosas importantes es que les comentaba que los linfocitos T reguladores tienen una alta expresión de CD25. ¿De qué les servirá a los T reguladores que tenga esa alta expresión de CD25? ¿A quién se le ocurre algo? Porque necesitan señales de supervivencia. Sí, pero eso es igual que todas las demás. No, porque, bueno, las T reguladoras inhiben la expresión de más células T, ¿no? Me imagino que es como para hacer que la respuesta no fuera tan exacerbada con altas cantidades de interleucina 2. Ajá, más o menos. Ok, sí, si lo entiendo bien, eso es lo que tú quieres decir, es que les roba la interleucina 2 a los demás. ¿Sí? No lo había pensado así, pero... Pero pues ya la dije, ¿no? Pues sí, Sí, esa es la gracias. respuesta. Muchas veces lo que hace la interleucina, el CD25 es como es un receptor de alta afinidad y los T reguladores expresan más que los T efectores o los T convencionales, lo que va a hacer es que les va a robar interleucina 2, favoreciendo así que éstas se activen menos, ¿sí? Es una de las explicaciones de por qué las T reguladoras tienen más expresión de CD25. Ok, aquí tenemos cómo, por ejemplo, funciona la inmunidad mediada por los linfocitos T, pero ahora en el caso de los linfocitos T citotóxicos, ¿sí? Normalmente hay diferentes pasos en esta interacción y activación de las células T. Primero tiene que haber un reconocimiento antigénico en el cual, bueno, ya sabemos, está la célula presentadora de antígeno, nuestro linfocito T. Más adelante, lo que se conoce como activación es el proceso de expansión clonal, el cual en el cual participa de forma muy importante el receptor de interleucina 2, que es el CD25, y pues la interleucina 2 como tal. Durante el tiempo en el que ocurre esto, también ocurre la diferenciación hacia los diferentes tipos de los cuales ya estuvimos hablando. Entonces, en el caso que esta fuera una célula CD8 o citotóxica, pues ahora esta célula va a ser capaz de matar a células infectadas por algún virus, porque esa es la función de la CD8, matar células infectadas por virus y células tumorales.
Tenemos algunas diferencias entre la expresión de moléculas de superficie de las células CD4 cuando se encuentran en reposo y cuando se encuentran activadas. Por ejemplo, una célula en reposo va a expresar principalmente L-selectina, que ustedes recordarán que le sirve para llegar a las vénulas endoteliales altas de los órganos linfoides. S1PR1 expresa una forma de CD45, que es el CD45RA, y bueno, las moléculas que ya de por sí expresaba, que son CD4, el receptor de T, el FA1, CD2 y CD44. Cuando esta célula se activa, va a dejar de expresar la L-selectina, porque ahora va a salir del nódulo linfático a llevar a cabo su función. De igual forma, va a dejar de expresar el S1PR1 y CD45RA, porque ahora va a expresar otra isoforma de CD45, que es el CD45RO, que ya sufrió modificaciones. Entonces, ustedes pueden identificar con estos marcadores si un linfocito se encuentra en reposo o activado. Otra de las moléculas es el PSGL1, que caracteriza las células privadas. Sin embargo, existen otras. Una de ellas la acabamos de decir. ¿Cuál es? A ver, ¿de cuál acabamos de hablar? ¿C de qué? CD25. 25. CD25. CD25 es un marcador de activación temprana de los linfocitos T. Otro de los marcadores de activación que muchas veces se utilizan experimentalmente es CD69 y otro es CD72. ¿Sale? Con estos marcadores ustedes pueden evaluar la activación de los linfocitos T. Otra forma de evaluar su activación, ¿cómo se les ocurre? Después de que ya vimos qué es lo que hace cuando se activa un linfocito T. Probablemente por las citocinas que producen, medirlas. ¿Ah? Una es medir las citocinas que se producen. ¿Qué otra forma? A ver qué se les ocurre. La expresión de moléculas de adhesión. La expresión de moléculas de superficie, pues esto que acabamos de decir, pero ¿qué otra forma se les ocurre, chicos? Medir los ligandos de estos receptores. No, porque eso es en otras células. ¿Qué más dijimos que hacían cuando se activaban las células T? ¿Expansión clonal? ¿Eso? Ajá. ¿Pero qué hacen cuando hacen expansión clonal? ¿Proliferan? Proliferan. Entonces, podemos medir la proliferación de las células, ¿sí? Hay algunos casos en los que se usan marcadores fluorescentes, como es el caso de la carboxifluoresceína o CFE, que se intercalan en el DNA. Entonces, cuando una célula T va proliferando, va bajando, sigue ese marcador de DNA integrado, pero ahora va a tener una menor fluorescencia, digamos, de nuestro marcador inicial. Y si estos vuelven a proliferar, pero ahora en otras 4 células, estas van a tener mucha menor fluorescencia de este marcador inicial. Entonces, hay diferentes formas de medir la proliferación, pero el hecho de medirla nos sirve para evaluar si nuestras células T se activaron o no. Aquí tenemos el caso ahora en particular de las células citotóxicas o las células CD8. Tenemos que, bueno, como todas ya vimos, se activan a través de la interacción de las moléculas de histocompatibilidad con el receptor de T. Después de esta interacción, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que nuestra célula citotóxica mata por citotoxicidad a la célula infectada por un virus. Y esta célula la mata por apoptosis. Hay algo muy interesante dentro de esto y es que los linfocitos CD4 no pueden llevar a cabo esta citotoxicidad si no es gracias a la interacción con los linfocitos, los CD8, perdón, no pueden llevar a cabo esta citotoxicidad si no es con la interacción de las células CD4.
En este ejemplo tenemos a una célula presentadora de antígeno que está presentando con una molécula de histocompatibilidad de clase 2 el antígeno a pues un linfocito CD4. En este caso, acuérdense que existía la interacción del CD40 con su ligando, la cual induce que esta célula CD4 produzca interleucina 2. Además, durante esta interacción se favorece la expresión, gracias a esta interacción con CD4, se favorece la expresión de dos moléculas. Una de ellas es B7 y otra es 4,1-BBL. Es el ligando de 4,1-BBL porque el receptor 4,1-BB se encuentra en la célula CD8. Si no existe esta interacción del 4,1-BBL que fue regulada por la célula CD4, esta célula CD8 no va a poder estimularse de forma adecuada y no va a poder responder contra este virus, ¿sí? Entonces, al igual que los linfocitos B necesitan de los linfocitos T para hacer cambio de isotipo, producción de anticuerpos de buena calidad, hipermutación somática, etcétera, de igual forma, los linfocitos CD8 necesitan de la interacción con linfocitos CD4 para tener una buena respuesta. Es por eso que yo digo que los linfocitos T son los principales reguladores de la respuesta inmunológica. ¿Por qué? Ni los B, ni los CD8, ni muchos de los otros elementos de la respuesta funcionan adecuadamente si no hay una buena respuesta de linfocitos T cooperadores. A ver que alguien está entrando. Y alguien dice algo en el chat. A ver, permítanme y ya está. Ahora, eso es en cuanto a los linfocitos CD8. En cuanto a los linfocitos CD4, yo les había comentado que había diferentes tipos de linfocitos T cooperadores y aquí los tenemos ilustrados. Los linfocitos TH1, ¿qué citosina habíamos dicho que favorecía su diferenciación? Es la interleucina 12 y los interferones. Ajá, la interleucina 12. Entonces, después de que se diferencie gracias a la interleucina 12, estos linfocitos TH1 van a producir principalmente interferón gamma. Este interferón gamma se va a encargar de, bueno, diferentes funciones, ¿no? Principalmente es una molécula proinflamatoria, pero la función más característica es que activa a los macrófagos. Los activa a través del receptor para interferones y de la respuesta mediada por interferón gamma, para que estos realicen el estallido respiratorio y todos los mecanismos que ustedes ya conocen de la fagocitosis. Entonces, este macrófago ya va a poder eliminar aquellas bacterias que haya fagocitado. ¿Cuáles microbios son afectados por este tipo de inmunidad? Bueno, pues aquellos que persisten en las vesículas de los macrófagos por sus mecanismos de evasión, como las micobacterias, como Mycobacterium tuberculosis o Mycobacterium lepre, algunos otros como Listeria, parásitos como Leishmania donovani, otras bacterias como Pneumocystis carini, ¿sí? Que pueden sobrevivir al interior de los macrófagos. Por otro lado, déjenme ver cómo va la batería de mi compu, chicos. Porque si no, me voy a morir. Vamos a hacer una pausa tantito, porque si no... Listo. Entonces, le estaba comentando, esa es la parte de la inmunidad mediada por los linfocitos TH1. Ahora, vamos a pasar a ver los otros tipos. Y tenemos a los linfocitos TH2, los cuales, ¿cuáles citocinas favorecían su diferenciación? Interleucina 4. Exacto, la interleucina 4. Entonces, una vez que se diferencian, van a producir principalmente IL4, IL5 e interleucina 13, los cuales van a favorecer que, por ejemplo, las células diana produzcan moco y van a favorecer que en la médula ósea se produzcan algunos granulocitos como los eosinófilos, las células cebadas y los basófilos, todo esto para mediar principalmente la inmunidad contra parásitos. Aunque les comentaba también que todas estas citocinas y estas células también se relacionan con los procesos de hipersensibilidad y los procesos alérgicos. Pasamos al siguiente caso, que es de las células TH17, en la cual, ¿con qué citocinas se podían diferenciar? TGF-beta, IL-6 y IL-23, creo. Sí. Interleucina 1 también. Exacto. Entonces, TGF-beta e interleucina 6 se encargan de su diferenciación, mientras que, al menos en humanos, la interleucina 23 se encarga del mantenimiento de su fenotipo.
Entonces, estas células van a producir interleucina 17 e interleucina 22, las cuales se producen de forma muy importante en los epitelios, como en el epitelio intestinal, porque favorecen la proliferación de células epiteliales para mantener la función de barrera y para mantener a las barreras naturales íntegras, evitando así el paso de microorganismos. Por otro lado, favorecen la inflamación y favorecen la producción a su vez de otros mediadores como péptidos antimicrobianos, quimiosinas y como el factor estimulante de colonias de granulocitos, los cuales van a amplificar el proceso inflamatorio. La interleucina 17 es una citocina que está regulando la diferenciación de los neutrófilos y su quimiotaxis a los sitios de inflamación. Por ejemplo, si ustedes inhiben terapéuticamente a la interleucina 17, lo que va a pasar es que disminuyen los neutrófilos que se encuentran en circulación y eso se conoce como neutropenia, la cual se asocia a infecciones debido a que los neutrófilos son los principales guerreros de la inmunidad innata. En condiciones de salud, esta respuesta es característica de la defensa contra bacterias extracelulares como Klebsiella pneumoniae. Algo muy interesante es que antes, al principio de que se empezó esta diferenciación entre células TH1 y TH2, decían las TH1 son las proinflamatorias y las TH2 las antiinflamatorias. Y sabían que las TH1 servían contra bacterias y las TH2 contra parásitos. Sin embargo, no se sabía cuáles linfocitos T se encargaban de la respuesta inmune contra los hongos. Hoy en día sabemos que son los TH17, porque, por ejemplo, en ausencia de interleucina 17, se favorece la infección por levaduras como Candida albicans. Otro tipo muy importante de células T cooperadoras son los linfocitos T foliculares, los cuales ustedes ya recordarán, porque ya los vimos. ¿Dónde estaban estos linfocitos T foliculares? En el folículo del ganglio. En los folículos de los nódulos linfáticos. Y están ahí en algunas, acuérdense, ¿dónde era una estructura que se formaba para la activación de los linfocitos T? ¿Cómo se llamaba esa estructura? Estaba el folículo y aquí podía tener un ¿qué? ¿Folículo secundario? Los folículos secundarios tienen esto, pero ¿cómo se llaman? ¿Son los nódulos? No, los folículos están dentro de los nódulos. ¿Cómo? Un centro germinal. Ajá. En los centros germinales es donde se encuentran los linfocitos T foliculares para interactuar con los linfocitos B, y ustedes recordarán que, por ejemplo, producen interleucina 21 y la interacción de aquí de CD40 con su ligando favorecen que los linfocitos B produzcan anticuerpos a través de su diferenciación a células plasmáticas y además se encargan de regular el cambio de isotipo y la maduración de la afinidad. Esto para todos los tipos de patógenos nos va a ser útil. Las últimas, pues son los linfocitos T reguladores, los cuales pueden inhibir la activación de células dendríticas o la activación en general de otros linfocitos T. ¿Sí? Entonces, esto es lo que ya vimos. ¿Sí? Aquí tenemos el ejemplo de un linfocito citotóxico en el cual reconoce, déjenme minimizar los videos, aquí está. Reconocen a una célula infectada por un virus y se activan, induciendo apoptosis de la célula blanco, pero respetando a células que no estén infectadas. Esto es porque los linfocitos CD8 van censando cada una de las células en las cuales se encuentra su antígeno específico, y en esta situación, por ejemplo, todas las células de este tejido están infectadas por un virus, pues todas van a ser atacadas por la citotoxicidad mediada por estos linfocitos. ¿Y cómo es esta citotoxicidad? Pues a través de la inyección de gránulos citotóxicos. Estos gránulos contienen, entre otras cosas, a 3 principales moléculas: perforinas, granzimas y granulicinas. Las perforinas, por ejemplo, ¿a qué les suena que hacen? Pues que perforan, ¿verdad?, la membrana de las células blanco. La perforan para que ahora sí puedan entrar las granzimas, que son serinproteasas que activan la apoptosis, y granulicinas, que bueno, pueden tener efectos antimicrobianos y también inducen la apoptosis de las células blanco.
Aquí les dejo para que ustedes vean más adelante en los videos y además lo tienen en el Janeway, cuáles son las principales moléculas que producen los diferentes tipos de células cooperadoras. Las TH1, por ejemplo, interferón gamma, factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos, TNF-alfa, linfotoxina alfa, entre otras. Las TH2, pues lo más característico, IL-4, IL-5, IL-13. Las TH17, interleucina 17, IL-6, y aquí faltó la interleucina 22. Las T reguladoras, pues citocinas supresoras como interleucina 10 y TGF-beta. Y las células CD8, pues los gránulos, ¿verdad? Con perforinas, granzimas, granulicinas. Pero algo que tenemos que tener muy en cuenta, chicos, es que estos fenotipos no son tan estables como lo creemos, no son tan definitivos como en muchos casos se considera, sino que existen diferentes mecanismos a través de los cuales pueden sufrir de plasticidad. ¿A qué se refiere esto de plasticidad? Pues a que se pueden convertir dentro de estos fenotipos. Existe una teoría en la cual todos estos fenotipos que se describen como si fueran fenotipos definitivos, en realidad son momentos durante la vida de un linfocito T cooperador, porque no podemos nosotros seguir in vivo a una célula hasta ahora con la tecnología actual para evaluar que siempre todas las células que se convierten en algún momento en TH1 van a durar siendo TH1 hasta su muerte, o todas las TH17 van a durar siendo TH17 hasta su muerte. Hoy en día se sabe que se pueden convertir. Algunas de ellas que tienen el fenotipo más inestable son las células T reguladoras. Las células T reguladoras que expresan normalmente FOXP3 también se pueden convertir en TH17, se pueden convertir en células TH1 o se pueden perder su fenotipo de regulador. De igual forma, las TH17 pueden convertirse en reguladoras, pueden convertirse en TH17 y al mismo tiempo TH1, ¿sí? Etcétera. Es un revoltijo que existe aquí de plasticidad, lo cual en realidad complica más las cosas de entender cómo es la diferenciación y la activación de nuestros linfocitos T, pero que bueno, es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta para entender la patogenia de algunas enfermedades. A algunos tumores les conviene favorecer que una célula que puede tener función antitumoral como una TH1 o una TH17 se convierta a reguladora. Mientras que en otras situaciones, en enfermedades autoinmunes o autoinflamatorias, por el ambiente que existe, las T reguladoras se pueden diferenciar para favorecer aún más la inflamación, como a células TH1 o células TH17. ¿Vale? Vamos a ver uno por uno los casos. Las células TH1, por ejemplo, les había comentado que su principal función pues, es la activación de macrófagos para favorecer la destrucción de las bacterias fagocitadas. Por otro lado, tiene otras funciones como la destrucción de células que tengan una infección crónica, lo cual es ligando por Fas con el ligando de Fas o con la linfotoxina alfa. Otra cosa que hacen, bueno, es producir la interleucina 2, que ya habíamos dicho que favorece la proliferación. También a través de interleucina 3 y del factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos, puede inducir la diferenciación de macrófagos en la médula ósea. A través de TNF-alfa y linfotoxina beta pueden favorecer la diapedesis de granulocitos a través de los endotelios y a través de una quimiosina conocida como CCL2 pueden favorecer la quimiotaxis o la atracción de células mieloides como monocitos o macrófagos. Estas dos tipos de linfocitos, las TH17 y las TH1, son principalmente células inflamatorias que durante su vida tienen que tener la regulación de algunas citocinas que mantengan su fenotipo. Les comentaba que las células TH17 se diferencian después del estímulo con interleucina 6 y TGF-beta, pero que para su mantenimiento necesitan de la interleucina 23. Entonces, estas células que ya están diferenciadas a TH17 pueden mejorar la función de barrera y encargarse del reclutamiento de neutrófilos, además de que, bueno, están relacionadas con inflamación crónica. Las células TH1 pueden pues, producir interferón y pueden producir otras moléculas como interleucina 12, las cuales pues, se encargan de procesos inflamatorios. Las TH2 habíamos dicho que se encargan de respuestas contra parásitos, pero contra parásitos principalmente del tipo helmintos, ¿sí? Aquí tenemos como algún helminto
tiene muchos antígenos que son procesados y presentados por una célula dendrítica a un linfocito virgen. En este caso, este linfocito virgen se va a diferenciar a células TH2, las cuales pueden producir todas estas citocinas, ¿no? Interleucina 5, interleucina 9, interleucina 4 y 13. En este caso, la interleucina 5 se encarga de activar a los eosinófilos, los cuales pueden degranular su contenido tóxico en los parásitos para matarlos. Por otro lado, la interleucina 9 se puede encargar de la activación de basófilos y de células cebadas que inducen la secreción de mediadores inflamatorios y la producción de moco, por ejemplo, en el intestino, para atrapar a estos parásitos y eliminarlos más fácilmente. Estas células también pueden producir mediadores vasoactivos y mediadores que produzcan la constricción del músculo liso para, por ejemplo, aumentar la movilidad intestinal y favorecer la eliminación de los parásitos. La interleucina 4 y la interleucina 13, por ejemplo, se han asociado con el cambio de isotipo de los linfocitos B hacia células plasmáticas productoras principalmente de inmunoglobulina E. Además de que, bueno, lo que les comentaba, se puede favorecer la contractilidad del músculo liso, aumentar la producción de moco por las células diana y aumentar la permeabilidad de las células epiteliales para favorecer la reparación de los tejidos, ¿sí? Entonces, todo esto que hacen los diferentes estirpes lo hacen a través de una regulación intracelular mediada por sus factores de transcripción maestros. Les comentaba que estos son los principales: TBET para TH1, GATA3 para TH2, ROR-gamma-T para TH17, BCL6 para las T foliculares y FOXP3 para las T reguladoras. Sin embargo, antes de esto, se encuentran factores de transcripción que también son muy importantes, que son los factores STAT. STAT1 y STAT4 pueden activar a TBET. STAT6 se relaciona con las TH2 y con GATA3. STAT3 con las TH17, STAT5 con las T reguladoras y STAT3 con las BCL6. Aquí hay una vía muy importante que es la vía que ya vimos en su momento cuando veíamos las vías de señalización, es la vía JAK-STAT. ¿Sí? Les recomiendo que le den una leída a qué es lo que hacen los inhibidores de JAK-STAT, que se conocen como moléculas pequeñas. Al inhibir a esta vía de los STATs y de otras moléculas que se encuentran en los receptores de citocinas, imagínense ustedes que este es un receptor de citocina, aquí tienen normalmente a estas sinasas que se conocen como JAK y se encargan de activar a las STATs. Si se inhiben estas vías, esta vía JAK-STAT, se inhibe la producción de muchas citocinas a la vez. Entonces, estos medicamentos se han usado de forma muy efectiva para el tratamiento de enfermedades inflamatorias como artritis o como psoriasis o dermatitis atópica. Es muy interesante en esta diferenciación lo que habíamos visto al inicio del rol dual del TGF-beta, como el TGF-beta con interleucina 6 puede favorecer la diferenciación de una célula inflamatoria como las TH17, pero en ausencia de interleucina 6 y cuando hay ácido retinoico, se puede favorecer la diferenciación del opuesto, que son las células T reguladoras. Estas células T reguladoras son muy importantes porque mantienen la homeostasis al inhibir la activación exagerada de otros tipos de respuestas. Hay dos tipos de células T reguladoras. Unas son las T reguladoras naturales, que son estas, que salen ya siendo reguladoras del timo, y otras son las T reguladoras inducidas, que se inducen a partir de una célula T virgen y la producción de citocinas como TGF-beta hacia un linfocito FOXP3 positivo. ¿Sí? Les había comentado cómo es la expresión de marcadores de estas células T reguladoras, por ejemplo, que tienen una alta expresión de CD25. Y que esto, pues ya vimos, ¿no? Como bien decía Melissa, que puede robarle la interleucina 2 a las otras células que se encuentren ahí. Algo muy importante es que estas células T reguladoras se caracterizan por este factor de transcripción que se conoce como FOXP3. ¿Qué es lo que pasa? Que en humanos
ya existe algunos pacientes que tienen deficiencia de este factor, FOXP3. La deficiencia de ese factor lleva a una enfermedad que se conoce como el síndrome IPEX o de poliendocrinopatía inmune ligada al cromosoma X, porque FOXP3 se codifica en el cromosoma X. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues que una mujer, por ejemplo, que tenga la deficiencia de este gen, como está en el cromosoma X, no lo va a expresar porque recuerden que las mujeres tienen 2 cromosomas X. Si alguno tiene el defecto, se expresará el otro alelo, está en el otro cromosoma, y entonces esa paciente va a estar bien. Pero ¿qué es lo que pasa cuando esta señora tiene un hijo? Pues que en los hombres ya no hay 2 cromosomas X, ¿verdad? Ya hay un cromosoma X y un cromosoma Y. Entonces, si le tocó el cromosoma con el defecto, ya no va a tener otro cromosoma para reemplazarlo y se va a expresar la enfermedad. ¿Qué es lo que caracteriza a esta enfermedad mediada por la deficiencia de FOXP3? Pues lo que la va a caracterizar es la presencia de muchas enfermedades autoinmunes, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque FOXP3, a través de los linfocitos T reguladores, se encarga de inhibir la autoinmunidad, ¿sí? De eliminar células autorreactivas, por ejemplo. Entonces, aquellos que tienen la deficiencia, pues pueden tener muchas enfermedades inflamatorias, como la enfermedad inflamatoria intestinal, o muchas alergias por la sobreactivación de otros tipos de linfocitos. Existen muchos mecanismos a través de los cuales las T reguladoras hacen sus efectos de regulación. Aquí tenemos algunas. Unas son a través de la interacción directa con las células efectoras y otras a través de la interacción con células dendríticas. Aquí tenemos como, por ejemplo, lo que pueden hacer las reguladoras es producir citocinas como interleucina 10, interleucina 35 o TGF-beta, que pueden inhibir la activación de una célula efectora, interrumpiendo su ciclo celular y arrestándolo, o sea, deteniéndolo en algún momento. Otra cosa que pueden hacer es lo que ya comentábamos, que a través de su receptor robar la interleucina 2, y esto hace que a la célula que le falta la interleucina 2 sufra de apoptosis mediada por una molécula que se llama BIM. Otra cosa importante que hacen es citotoxicidad mediada por gránulos, como si fueran linfocitos CD8. Inyectan granzimas, granulicinas, para eliminar a las células T efectoras autorreactivas, o sea, células que reconocen antígenos propios y que en algún momento nos pudieran causar alguna enfermedad. Otra de los mecanismos a través de los cuales inducen la interrupción del ciclo celular es a través de moléculas de superficie como la galectina 1. Una forma muy interesante es esta que está ilustrada aquí, que aunque se ve un dibujo así medio marciano, fue publicado hace poco tiempo por un investigador que es Itan Shevak. En este artículo lo que vieron es que las células dendríticas son capaces de morder a las células dendríticas. Hagan de cuenta que ustedes, esta es una célula dendrítica que va a presentar el antígeno a los linfocitos T efectores, ¿no? Ella lo reconocerá aquí con su PCR. ¿Qué va a pasar? Pues que estas células T reguladoras, tienen un mecanismo a través del cual pueden endocitar todo esto que es el antígeno en la molécula de histocompatibilidad y robárselo a las células dendríticas para que estas células dendríticas ya no se lo puedan presentar a otros linfocitos T efectores. Ese es uno de los mecanismos que se ha descrito más recientemente y que pues es súper interesante, ¿no? Imagínense ustedes cómo le hacen estos linfocitos T reguladores para de tantas formas inhibir a la respuesta inmune. Otro de los mecanismos son a través de la interacción con células dendríticas. Una de ellas es, por ejemplo, que las T reguladoras tienen mucha mayor expresión de CTLA4. ¿Qué quedamos que era CTLA4? ¿Una molécula de qué? Inhibición. Inhibición. Exacto, una molécula de coestimulación negativa, ¿sí? Que por un lado inhibe a las células T, pero por otro también favorece que las células dendríticas disminuyan la expresión de sus moléculas de coestimulación como CD28.
Otra de las cosas que pueden hacer es que las T reguladoras expresan una molécula que se llama LAC3. Aquí está porque ya la rayé. LAC3 va a favorecer que las células dendríticas se mantengan inmaduras y que no puedan presentar tanto antígeno como lo haría una célula dendrítica madura. Otra cosa que pueden hacer es a través de una molécula que se conoce como CD39, hacer que las células dendríticas disminuyan su expresión de moléculas de coestimulación. Otra es que pueden expresar moléculas como NRP1, las cuales van a hacer que se mantengan pegadas con las células dendríticas. Al mantenerse pegadas a las dendríticas, ¿qué es lo que van a hacer? Pues estorbar, ¿sí? Porque entonces, como ya está aquí esta, ya no va a poder llegar otra célula T efectora a reconocer a sus antígenos y ya no se va a poder activar. Entonces, es muy importante que ustedes conozcan este equilibrio que regulan estos linfocitos T reguladoras. ¿Qué va a pasar cuando hay, por ejemplo, autoinmunidad? ¿Cómo están las T reguladoras? ¿Bien o mal? Mal. Mal, porque no lograron eliminar a las células autorreactivas. Entonces, en este caso, la balanza es ganada por las T convencionales, ¿verdad? Que lo que hacen, pues, es favorecer más el proceso inflamatorio. Pero por otro lado, ¿qué es lo que pasa en el tumor? ¿Qué le conviene al tumor? Que haya mucha o poca actividad de las T reguladoras. Poca. Mucha. ¿Sí? Al tumor le conviene que las T reguladoras estén apagando a todas las otras células. Porque ¿qué es lo que le van a hacer estas células T convencionales al tumor? Destruirlo. Nada. Destruirlo, matarlo. ¿Sí? Acuérdense, los CD8 y las TH1, por ejemplo, lo que hacen es a través de sus citocinas inflamatorias, pues matar al tumor. Entonces, a este tumor le conviene que las T reguladoras, bien fea mi T reguladora, pero que las T reguladoras inhiban, ¿verdad? A las T efectoras y así el tumor sobrevive. Entonces, en los tumores ya se ha visto que dentro de los tumores hay muchos linfocitos reguladores, ¿sí? Y que es uno de los mecanismos a través de los cuales el cáncer sobrevive. Por eso les comentaba que al inhibir la regulación, por ejemplo, al inhibir ACTLA4, lo que se hace es que esta respuesta disminuye y ahora sí los Ts pueden atacar al tumor para eliminarlo. ¿Mm? Es interesante que dentro de esto muchos linfocitos, muchos de estos fenotipos de linfocitos T se pueden inhibir entre ellos. Por ejemplo, la interleucina 4, que es producida por las TH2, puede inhibir a las TH1 y a las TH17. ¿Sí? El interferón, que es producido por los TH1, puede inhibir a las TH2 e inhibir a las TH17. Sin embargo, a pesar de esto, existe el fenómeno que yo les decía hace rato, que es el de la plasticidad, ¿recuerdan? En el que el regulador se puede convertir a TH17, o se puede convertir a TH1, o se puede convertir a TH2, y todos estos entre ellos. Por eso es que yo, por ejemplo, soy más creyente de la teoría de que estos son momentos durante el tiempo y que en algún momento el linfocito T virgen se va a convertir en un T efector que se encargue de algún tipo de respuesta, pero que con el tiempo esto se va a convertir en un linfocito T regulador. Y que por otro lado, los T reguladores, cuando se necesite que haya una respuesta infecciosa, una respuesta contra infecciones o una respuesta inflamatoria, se puedan diferenciar hacia los diferentes fenotipos. ¿Sí? Esto ya lo habíamos visto, que es la sinapsis inmunológica, en la cual, bueno, tiene dos círculos. Un círculo interno, que se conoce como CESMAC, y un círculo externo, que se conoce como PESMAC. En el círculo interno, ¿qué estará? Pues lo principal, el TCR, CD4, CD28 de coestimulación, el péptido en las moléculas de coestimulación, el CD8, las fosfosinasas de la señalización intracelular. Y por otro lado, es lo que ustedes creen que se encuentre en el círculo externo, pues las moléculas de adhesión, como la integrina LFA1, que se une a ICAM, y a nivel intracelular, por ejemplo, la talina. Aquí tenemos ilustrado cómo es lo de los linfocitos CD8 que les había dicho hace rato.
después de que una célula T presenta su antígeno, y aquí está presentando el antígeno, a el linfocito CD8, este linfocito CD8 va a reorganizar su citoesqueleto, y después de la reorganización de su citoesqueleto, va a inyectar los gránulos tóxicos, en los cuales habíamos dicho que, por ejemplo, la perforina podía hacer agujeros aquí para inyectar sus gránulos que contienen granulicina y granzimas que van a favorecer la apoptosis de la célula blanco. No sé por qué se repitió. Y aquí de igual forma les dejo un cuadro con las diferentes citocinas que pueden ser producidas por los linfocitos T. Sus funciones son muchas y son muy variadas, por eso no me voy a detener a explicar todas las funciones, pero sí, por ejemplo, a recalcar algunas que ya hemos estado viendo. Por ejemplo, que la interleucina 2 se encarga de proliferación, el interferón de activación de macrófagos y de aumentar la expresión de moléculas de histocompatibilidad. La linfotoxina alfa activa a los neutrófilos e induce la producción de óxido nítrico. La interleucina 4 favorece la activación de linfocitos B. La interleucina 5 es muy relacionada con la función de los eosinófilos porque favorece su crecimiento y su diferenciación. La interleucina 13 aumenta la producción de moco en las mucosas. La 17 estimula la producción y el reclutamiento de neutrófilos, pero también aumenta la función de barrera con fibroblastos y células epiteliales. La interleucina 22 es súper importante en la función de barrera. Hay estudios en los que si se elimina a la interleucina 22, los individuos, en este caso los ratones, mueren de neumonía por Klebsiella, porque ya no está tan fuerte la barrera que impedía el paso de las bacterias, ¿no? Por ejemplo, el TGF-beta puede inhibir el crecimiento de linfocitos B y puede inhibir la diferenciación de células TH1 y TH2, mientras que participa de forma muy clara en la diferenciación de T reguladores y TH17. La IL-10 es casi que la citocina inhibidora o antiinflamatoria por excelencia, inhibe, por ejemplo, la liberación de moléculas inflamatorias por parte de los neutrófilos, inhibe las TH1, es en general muy antiinflamatoria. El TNF-alfa activa a los macrófagos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí ya casi acabamos, solamente vamos a ver cómo es que los CD8 inducen a través de diferentes moléculas la apoptosis. Lo que hacen es que, por ejemplo, en una célula normal hay citocromo C que solamente está en las mitocondrias. Cuando se induce por los gránulos citotóxicos de la CD8 la apoptosis, este citocromo C se libera y al liberarse activa a diferentes moléculas como APAF1, ¿sí? Este APAF1 hace un cambio conformacional, vean cómo cambia de esta forma a esta, y forma complejos con la procaspasa 9 y con el citocromo C, lo cual va a favorecer que se rompa otra procaspasa, que es la procaspasa 3, y que esta caspasa 3 se encargue de la liberación de una molécula que se llama CAD, porque le libera su inhibidor, que es el inhibidor de CAD, y que esta molécula CAD pueda entrar al núcleo para fragmentar el DNA. Y ustedes saben que la fragmentación de DNA pues es uno de los principales eventos durante la apoptosis. Este estímulo apoptótico puede activar a diferentes centinelas como son BADS, PIT, PUMA y NOXA, los cuales pueden, por ejemplo, o activar a los ejecutores de la